Hola, muy buenos días, Román. Sí, algunos ya seguramente me han escuchado hablar el año pasado o en otras ocasiones. Es un apellido difícil. A ver si pasa esto. No. Llega de acá. No. ¿Está prendido? Siempre el arranque, algún problema técnico hay. Hasta que se aceitan las cosas. Bueno, ahí estamos poniendo un poco en contexto la charla. La idea, bueno, en primer lugar, gracias a CREA por la invitación. Obviamente es muy importante que ustedes, como dijo Román, se vayan hoy con... Bien. Se vayan con la información suficiente, no solamente de clima, sino de mercados, comercialización y tantas cosas interesantes que se va a desarrollar a lo largo del día de hoy, ¿no? Puntualmente, el título de alguna manera ya nos empieza a perfilar cómo viene la charla. Ustedes ya están informados, en general todos los productores argentinos son personas muy informadas y evidentemente el escenario niña que se reposiciona para esta campaña a todos les causa temor. Pero bueno, vamos a desandar un poquito lo que fue la última campaña, vamos a ver cómo estamos parados y hacia dónde evoluciona la campaña, ¿no? Ahí tienen los problemas de Román con mi apellido, por eso no lo podía pronunciar. Pero hay que obviarla acá y más o menos va para adelante. Pero bueno, lo primero que mostramos es una marcha bastante sencilla que todos podemos hacer, no hace falta mucha ciencia para esto, simplemente hay que tener la estadística. Es la marcha anual de las últimas precipitaciones. La línea azul me está mostrando la marcha estadística de lluvia, o sea, es coleccionar los datos de los últimos 30 o 40 años y uno a partir de eso construir esa línea azul, ¿no? Entonces uno ve rápidamente que a partir de septiembre las precipitaciones comienzan a ascender y tienen alguna variabilidad en la estadística, pero en general se mantienen ya después de octubre por encima de los 100 milímetros. Si uno tuviese un comportamiento estadístico todos los años y en el semestre cálido va a decir que tiene 700 milímetros, bueno, la verdad que hacer agricultura sería bastante sencillo, simplemente habría que arriesgar con un poco de agronomía y estaría todo hecho. Pero sabemos que no es así. Sabemos que la línea azul no se cumple de esa manera. Hay muchísima volatilidad, incluso en esta región que es de las mejores regiones agrícolas del mundo, ¿no? Pero bueno, las barras verdes simplemente nos están mostrando lo que llovió el año pasado. Y el año pasado, cuando para esta fecha, mayo, en el invierno, empezábamos a desarrollar la campaña, ya se sabía que iba a ser un año niño. Entonces la expectativa era muy positiva, porque todo el mundo tiene expectativas positivas respecto de la lluvia cuando sabe que vamos a tener un año niño, ¿no? Pero justamente hay una cosa interesante para destacar, que el escenario niño nos dejó en la primavera un octubre y noviembre bastante seco, y eso es porque la escala regional que se interfiere o interactúa con la escala planetaria, que es el escenario niño, y después lo vamos a aclarar un poquito mejor, fue interferida justamente en forma negativa por el anticiclón, que es mucho más cercano, mucho más de la región, y eso generó lluvias por debajo de lo normal. Tuvimos un pulso de lluvia en septiembre que permitió que la FINA de alguna manera se pudiese transitar relativamente bien. Lamentablemente después hubo algunas heladas tardías y el trigo no terminó expresando todo su potencial, ¿no? Pero de alguna manera vemos que cuando evolucionamos en la campaña hacia diciembre y desde diciembre hasta abril, si ustedes miran todo ese periodo, en ese periodo sí ya uno puede ver el efecto niño, ¿no? Porque fíjense que las barras verdes tienden a ubicarse por arriba de la línea azul, ¿no? Es el comportamiento que se vio en la campaña. Y particularmente miren el mes de enero. El mes de enero uno parece muy sobrado, claro, los totales para la zona parecen sobrados, pero no sé si se acuerdan que ese fue el peor momento de la campaña, porque hasta el 15 de enero llovió bien, y del 15 de enero más o menos hasta el 8 de febrero, 10 de febrero, fue el único periodo con temperaturas muy por arriba de lo normales,
y faltó precipitaciones, pero si no hubiésemos tenido ese pico de precipitaciones en enero, realmente la campaña hubiese sido mucho más compleja. Ahora, desde el punto de vista meteorológico, no desde el punto de vista agronómico, uno mira de esos 4 o 5 meses y en general uno ve una señal positiva de la lluvia, salvo de nuevo ahí en el medio, en febrero, donde de nuevo el anticiclón se metió sobre el continente y generó problemas y faltó lluvia, ¿no? Febrero no fue tan generoso, ¿no? Entonces, en el resumen, después vamos a una parte, fíjense que en marzo y abril las precipitaciones de nuevo volvieron al comportamiento influenciado por el fenómeno del Niño, ¿sí? O sea, corridas por arriba de lo normal. No fue un Niño que para esta zona se puede decir muy generoso, considerando que veníamos de la campaña 22-23 tremendamente seca que agotó totalmente los perfiles y lo que necesitaban esos perfiles era mucha agua, ¿no? Entonces, este fenómeno del Niño tuvo entre un 20, un 25% quizá por arriba de lo normal las precipitaciones dentro de ese periodo del semestre cálido, que es bueno, los perfiles se recuperaron, pero no de una manera, digamos, tan sobrada como en otras zonas. La mejora estuvo, el fenómeno del Niño trajo la mejora esperada, pero no de una manera tan contundente. Fíjense que a partir de mayo y junio cambió la cosa de nuevo y ni siquiera en mayo alcanzamos las precipitaciones normales, junio también se mantuvo seco. Es decir, volvimos a un patrón bastante más seco, ya con el fenómeno del Niño totalmente fuera de escena. Entonces vamos un poquito a ver en mapas la cosa, esto que está tan descrito para Venado Tuerto, vamos a mirarlo más a gran escala. Este fue el comportamiento de la primavera a gran escala, ya fíjense que si ustedes ven la zona central del país, en particular el sur de Santa Fe, se ven precipitaciones en general por debajo de los valores normales. Sí, gracias. Y el efecto Niño muy contundente sobre la Mesopotamia, sobre todo lo que es centro-norte de Mesopotamia, con lluvias por arriba de los valores normales, ¿no? Bueno, entonces vemos ahí una influencia positiva. Ahora si tomamos la descripción de la primavera partida en dos, fíjense que ahí se ve un poco más claro que el fenómeno del Niño cuando arrancó la primavera no estuvo presente, ¿sí? Fíjense que los primeros 45 días de la primavera en general se ven con precipitaciones escasas, por debajo de los valores normales, salvando el septiembre en esta zona que fíjense que justo ahí se ve en tono verde el sur de Santa Fe, la vecindad del norte de Buenos Aires, un poquito mejor. Y en general se ve que la segunda parte de la primavera, ahí sí el fenómeno del Niño ya se acopló, dejó de ser un fenómeno oceánico, pasó a ser un fenómeno atmosférico y tuvo un impacto mucho más generalizado con precipitaciones que se ven en toda la Mesopotamia y en gran parte de la región pampeana coloreada de azul, es decir, por arriba de los valores normales. O sea, el efecto Niño que estaba previsto que se desarrolle desde principios de año, finalmente a finales de año lo vimos expresado en la primavera y cuando nos vamos al verano ven que el efecto es mucho más generalizado. No solamente la Mesopotamia, sino gran parte de Santa Fe. Quedaron algunos salteos en la parte central del norte de Buenos Aires, Pergamino, Bragado, 25, o sea, Pergamino no tanto, pero Junín, Bragado, 25 de mayo, toda esa zona central del norte de Buenos Aires quedó más pobre, pero en general el verano fue bastante húmedo, salvando ese periodo que le dije, entre más o menos mediados de enero y el 10 de febrero. Esto es abril, esto es ya ya en tiempo de cosecha, esto es como llovió en abril, fíjense que las lluvias fueron muy abundantes, precipitaciones por arriba de los 140, 150 milímetros en gran parte de la zona núcleo, una recuperación muy importante en la zona central del norte de Buenos Aires, donde venía más flojo, y eso si lo miramos en términos de anomalía de lluvia, o sea, comparado con los valores estadísticos, nos muestra una carga de precipitación muy importante. Y justamente sin este mapa, sin esta distribución de lluvia, hoy esta reunión sería bastante más conflictiva en cuanto al clima, ¿no? Porque tuvimos esa tan buen abril, tan húmedo, que de alguna manera por ahí les complicó la cosecha, pero de todas maneras, digamos,
tuvimos una señal muy buena en la recarga de los perfiles. Si eso lo miramos, fíjense que si yo pongo el mapa de anomalía del mes de marzo, fíjense que cómo venía el mes de marzo, muy complicado para Córdoba, no sé si alcanzan a notar. Córdoba como muy flojo de agua, necesariamente necesitaba, y como última oportunidad, porque si Córdoba no recarga en abril, ya es muy difícil que recargue, finalmente ahí parte del CREA sur de Santa Fe toma La Bulage, Rufino, toda esa zona, así que efectivamente el mes de abril fue muy benévolo en ese sentido, ¿no? Porque permitió corregir las áreas deficitarias que estaban sobre la franja mediterránea. Así que eso prácticamente estamos llegando al mes de mayo y acá está el cambio, ¿no? Fíjense el cambio de patrón meteorológico, de patrón en la distribución de lluvia. Llegamos a esta situación, o sea, venimos del mes de abril que era un mapa todo colorado de azul, pasamos a este que es un mapa naranja. No vamos a abundar demasiado sobre esto porque esto ya lo conocen, esto es prácticamente la realidad de ahora, ¿no? Si vamos ahora a, bueno, la causa fundamental de este cambio de comportamiento, y yo creo que todos lo recuerdan, el mes de mayo fue muy frío. Empezaron a llegar masas de aire anticipadamente muy frías. Por ejemplo, si ustedes lo miran entre las temperaturas mínimas, esta es la anomalía de la temperatura mínima del mes de mayo, son 3-4 grados por debajo de los valores normales. Eso es muy frío, muy frío. Ahí seguramente alguno debe haber registrado alguna helada. Tuvimos heladas bastante anticipadas y en ese sentido, obviamente, como que la máquina climática retrocede más rápido. Ojo que el mes de mayo es un mes que para esta zona todavía es generoso, es un mes de 45, 50, 60 milímetros estadísticamente. Es un mes bueno y no llovió prácticamente nada. Por eso los sobrantes de abril, si quedaron conservados en el perfil y guardados, todavía hoy son los que están salvando las papas de la humedad que tenemos en el suelo, ¿no? Así que en ese sentido el mes de abril está pagando en este momento muy bien. Lamentablemente seguramente alguno lo complicó la cosecha. Esto es junio, junio no tuvo ninguna respuesta favorable. Fíjense que la única zona interesante que recibió buena lluvia es el sudoeste bonaerense y ha llovido anormalmente bien, si quieren, o por arriba de lo normal en gran parte de la Patagonia y quizá en el norte de la Mesopotamia. Pero en general la zona núcleo, muy poca lluvia, muy poca agua, ¿sí? Así que ya prácticamente llegando a la condición actual de reserva, esto es lo que pasaba a principios de mayo, cuando había terminado de llover en abril, teníamos ese nivel de humedad, un nivel de humedad que fíjense que en la zona de ustedes está entre lo adecuado y lo óptimo, pero si nos pasamos al mapa de una pastura, en la actualidad estamos así. Es decir, hubo secamientos superficiales importantes y entonces cuando uno contempla, o sea, hace un modelo de balance hídrico para todo el primer metro de suelo, la condición es regular, posiblemente en profundidad haya mejor humedad, pero arriba está faltando agua, ¿sí? Si eventualmente alguno se atrasó en la siembra de trigo o no hizo trigo, posiblemente no pueda estar sembrando ya por la falta de humedad que tiene superficialmente, ¿no? Independientemente de que haya humedad en el perfil profundo, ¿sí? En ese sentido, el secamiento ha sido significativo en estos últimos 2 meses. El cambio digamos, los consumos ya no eran importantes, la exigencia atmosférica no era importante, pero 2 meses sin lluvia es mucho tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la foto actual, digamos, nuestra condición de partida es esta. Sobre esto vamos a poner la perspectiva climática. Necesariamente hay que decir que el escenario que se prevía para esta fecha era mejor a principios de mayo. Nadie pensaba que íbamos a tener un faltante de precipitaciones tan importante en estos últimos 2 meses. Y acá vale la pena aclarar algo. Ya hace 2 meses se hablaba del fenómeno de la Niña. Ahora, el fenómeno de la Niña todavía ni siquiera se desarrolló en términos oceánicos. Muy lejos entonces puede ser el responsable de este faltante de precipitaciones. Por eso yo digo, a veces hay condiciones de escala regional que pueden generar faltantes de lluvia de la misma manera que lo genera el fenómeno de la Niña, que es un forzante climático de escala planetaria. Uno a veces no puede diferenciar el efecto, ¿sí? Pero claramente esto no está ligado al fenómeno de la Niña, este fenómeno que está pasando ahora, ¿sí?
Entonces vamos un poco a ver qué podemos decir de las temperaturas, de la circulación, de las temperaturas oceánicas y de la circulación atmosférica en general, de lo que se prevé para el resto del invierno, y vamos a ver cómo perfilamos, sobre todo, siembra de maíz y la gran decisión que tienen que tomar ustedes, si van a ir, porque además de luchar contra el retroceso de la humedad, la campaña pasada nos trajo esto de la chicharrita, que es un tema agronómico, fitosanitario, que yo no voy a entrar. Pero obviamente, si uno quiere mirar un lado positivo, estas temperaturas, este invierno que estamos teniendo, esta heladita de 1 grado bajo cero, según la estación del Servicio Meteorológico de hoy, es favorable. Y esta semana fría que se viene y estos 15 días por delante que se vienen bastante frías, en ese sentido uno puede encontrar ahí un aspecto positivo, ¿no? Pero desde el punto de vista de la lluvia, evidentemente no estamos en la misma sintonía, ¿no? Entonces la gran decisión va a ser saber si la información que yo les puedo brindar hoy les va a permitir a ustedes decidir si sembrar en las fechas tempranas, entre septiembre y octubre, o pasarse a maíces tardíos con otro tipo de riesgo, ¿no? Bueno, primera cosa, para diferenciar los indicadores de los cuales vamos a hablar. Siempre hay dos, los grandes indicadores climáticos se dividen en dos. Los indicadores de escala global, como básicamente el más sencillo de todos, es el ENSO, el indicador ENSO, el niño, la oscilación del sur, la niña, todo eso. Y bueno, hay otros que son bastante más complejos, que no tienen tanta incidencia en la región pampeana, pero hay varios. Ustedes seguramente pueden consultar mucho, pero se hace muy técnico y muy largo para hablarlo. Pero lo interesante, cuando ustedes escuchan hablar de clima y hablan, por ejemplo, escuchan hablar del niño o la niña, ustedes detecten que siempre se van a definir con mucho mayor tiempo que los indicadores de escala regional que yo les voy a mostrar ahora. Cuando hablan del niño, por ejemplo, generalmente 3 o 4 meses antes de que empiece a tener efecto en la circulación atmosférica, ustedes ya saben que va a ser un año niño. Y eso es muy interesante de los indicadores de escala planetaria. Tienen un periodo de anticipación muy importante y son muy estables. Y a lo largo de los últimos 20 o 25 años, su predicción se ha validado, de hecho, con lo que se ha visto en la realidad. Es decir, es muy difícil, esta es la conclusión más importante en cuanto a esto conceptualmente, es muy difícil que cuando ustedes arrancan una campaña y está prevista que sea bajo el signo La Niña o bajo el signo El Niño, eso cambie o sea neutral, ¿no? Las tres posibilidades. Entonces, eso de alguna manera ya les achica el margen donde ustedes tienen que tomar decisiones, ¿no? De alguna manera uno sabe para dónde va a ir el patrón general de las precipitaciones a gran escala. Bueno, sobre todo también tienen que ver con grandes regiones. No es solamente la región CREASUR. Si yo voy a hablar del niño o de la niña, no voy a hablar de la región CREASUR, voy a hablar de gran parte de la región pampeana, seguramente. Y se validan en periodos largos, es decir, nunca el niño o la niña es responsable de una lluvia o de un periodo seco, ¿no? En general uno lo tiene que validar a lo largo de 2 o 3 meses. Y después, bueno, los indicadores de escala global, regional, las principales características son mucho más dinámicos, son los responsables de los grandes cambios. Por ejemplo, salir de este periodo seco no va a ser de la mano de la niña o de la aparición del niño. El fenómeno del niño o la niña va a estar instalado. La dinámica de escala regional van a ser lo que cambien, no nos permita salir del periodo seco. Y también se pueden solapar a favor o en contra del indicador de escala global. Es decir, hay un fenómeno en la niña con un sistema de alta presión puesto, ese sería el peor de los escenarios, ¿no? Y entonces también pueden jugar a favor en el sentido de que un fenómeno en el niño se puede potenciar con el fenómeno de escala regional y lograr lluvias muy por arriba de lo normales, ¿no? Y eso, bueno, también uno lo puede ver con fenómenos como bloqueo, los de calor o las de frío, que se validan mucho más rápido, ¿no? En el corto tiempo, en un par de semanas se validan. Bueno, vamos un poquito a ver cuál es el escenario actual. Bueno, no me voy a extender demasiado sobre el fenómeno del niño y la niña en términos conceptuales, simplemente mencionar que el fenómeno de la niña es el enfriamiento de las aguas ecuatoriales, en el Pacífico ecuatorial, y el fenómeno del niño es el calentamiento. ¿Por qué no nos termina influyendo? Porque, bueno, fundamentalmente porque los océanos terminan influyendo en la circulación atmosférica. Al cabo de unos meses,
cuando aparece como fenómeno oceánico, después termina desplegándose y, digamos, afectando a la circulación atmosférica. Miren esta es la niña, la última niña que se daba en septiembre de 2022. La campaña 22-23 todos la vamos a recordar. Es un mal ejemplo, pero conceptualmente viene bien para traerla para que ustedes lo reconozcan en el mapa, ¿no? Fíjense que lo más importante es que acá hay una estadística muy fuerte. Fíjense que en la base del gráfico dice 1991-2020. O sea, estos mapas se construyen en base a fotos satelitales que tienen más de 30 años. Por eso son pronósticos que tienen tanta validación, ¿no? Por eso es tan importante el indicador. Y entonces ahí se veía, en septiembre de 2022 ya se veía un enfriamiento muy importante del océano, ¿sí? Y en ese momento teníamos los perfiles totalmente descalzados ya. O sea, teníamos 0 agua en el perfil y fenómeno de la Niña en septiembre a full. Con lo cual uno ya sabía para dónde iba esa campaña. Finalmente fue para donde se preveía que iba a ir. Esto es el año pasado. El año pasado, en mayo, yo me acuerdo cuando se hizo la HAT de trigo, se veía como muy probable el desarrollo de un fenómeno del Niño con esas probabilidades que están a la derecha. ¿Ven esos niveles de probabilidad? 70, 80, 87. Y eso finalmente ocurrió. Ahora, el fenómeno del Niño como fenómeno oceánico, ya lo dije, estaba instalado en la primavera y no tuvo impacto. Recién empezó a verse en diciembre, en enero, si se vio bien para adelante. Pero el fenómeno estuvo presente. Y en términos de mapa, fue así. Ahí tienen, o sea, con el contraste es muy elocuente, no hace falta que sea yo lo aclare demasiado, ¿no? A las finales de la primavera estábamos con ese estado del Niño. De un año para el otro, ¿no? O sea, fíjense qué cambio tan importante esto no se solía ver, ¿no? De un año para otro pasamos de una niña bastante importante a un niño bien marcado. Y esta es la situación actual. Ven que empiezan a mezclarse aguas cálidas con aguas frías. O sea, se neutralizó el fenómeno del Niño y estamos en este momento con una incipiente aparición de esos tonos azules, que no es otra cosa que las urgentes de agua fría desde el continente de Sudamérica, de la costa de Sudamérica, que se mueven hacia la zona central del Pacífico ecuatorial. Eso empieza a validar el pronóstico que ya se tenía en enero. En enero, si ustedes, yo les muestro un mapa de enero, iban a ver ahí todo, digamos, una anomalía cálida. Bueno, esto que está mostrando, que los pronósticos de enero eran confiables en el sentido de que posiblemente a mitad de año lleguemos al fenómeno de la Niña. Ahí ya empiezan a ver la distribución mucho más mezclada de aguas frías con aguas cálidas. En este momento la situación es neutral, los promedios de esa zona son 0,2, 0,3 grados por encima del valor normal, ¿sí? Este es el pronóstico, esto es lo que más le interesa a ustedes, ya como para guardar como concepto. Como concepto no, como conclusión. Ya no es un concepto, el concepto ya está, es el enfriamiento y el enfriamiento de la Niña, influye negativamente en la distribución de humedad. Y si yo tengo menos humedad en la atmósfera, potencialmente tengo menos lluvia. Ese es el temor por el cual uno dice, tomemos decisiones con cautela cuando tenemos un pronóstico de la Niña, pero pongamos las cosas en su lugar también, ¿no? Ay, perdón. El punto es, fíjense que julio, agosto, septiembre, si ustedes se ponen en la primera columna donde están los meses, yo me mantengo con la neutralidad prácticamente hasta el mes de octubre. O sea, el fenómeno de la Niña puede empezar a concretarse y afianzarse como un fenómeno oceánico, pero hasta el mes de octubre no pasa nada. O sea, la interacción con la atmósfera en forma contundente se va a dar a partir de ahí. Es decir, que los problemas que podemos llegar a tener de humedad ahora pueden tener una solución con la escala regional. Todavía no tenemos que ser tan temerosos de que no haya algún aporte de lluvia en la primavera. Yo creo que el escenario no es el ideal, pero podemos tener mejoras, ¿sí? Y ahí, de noviembre para adelante, noviembre, diciembre, enero y febrero, fíjense que la probabilidad queda
en niveles ahí que están por arriba de los 50, ¿no? O sea, podríamos decir que va a ser un fenómeno La Niña, que está probado que va a estar por ahí, pero todos los modelos empiezan a mostrar que el fenómeno que potencialmente se va a desarrollar y que seguramente se va a desarrollar, va a ser bastante débil, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno podría encontrar en esta información algo de calma, si quieren, para tomar decisiones a largo plazo. O sea, el fenómeno, en resumen, el fenómeno de La Niña seguramente va a aparecer en la segunda parte de la primavera, se va a mantener en la primera parte del verano, pero seguramente no va a tener esa incidencia tan catastrófica. Bórrense, sáquense de la cabeza al fenómeno de La Niña asociado a la campaña 22-23. Ese escenario no se va a replicar de esa manera. Bueno, este es el periodo clave, ¿no? Entre noviembre y febrero, sobre todo noviembre, diciembre, ahí podría haber un patrón un poco más seco. No creo, reitero, que sea tan complejo como lo que veníamos teniendo. Pongo los modelos técnicos simplemente para mostrarlo. A ver, ¿cómo decirlo esto? Hay muchos modelos que anticipan cómo se va a mover el indicador ENSO. Mientras esas líneas se mantengan con un apartamiento que está entre medio grado por arriba y medio grado por abajo, se dice que la situación es neutral, ¿sí? Pero si ustedes ven, las líneas en general tienden a moverse por debajo, las previsiones tienden a moverse por debajo de menos 0,5. O sea, se aparta hacia el movimiento, hacia un fenómeno La Niña. Y si nosotros nos focalizamos en la intensidad, a ver, descartemos que va a ser un fenómeno La Niña, descartémoslo, demos por hecho que va a aparecer. Ahora miremos la intensidad, eso es el -1. Y si tiramos la línea del bar para el fenómeno, y está ahí en -1, no es un fenómeno tan fuerte. No es un fenómeno. Hubo niñas mucho más contundentes. La niña del 22-23 llegó a estar en -2.3, ¿sí? Para ponerlo, -2.3 sobre... de nuevo, retiro, perfiles totalmente vacíos, ¿sí? Entonces, técnicamente la cosa va para ahí. No se puede soslayar esta información, está ahí. Hay que tener cuidado con esta información, pero también yo creo que va a haber más capacidad de manejo agronómico si hay algunas correcciones ahora en la primavera. Y para eso hay que ver cómo funciona básicamente la escala regional. En resumen, la escala global... no tiene una noticia de fondo con la que uno se pueda poner contento. Fenómeno de La Niña uno no se puede poner contento. Ahora, si leemos entre líneas, lo que podemos ver es que no es un fenómeno de tanto riesgo como en otras ocasiones. Bueno, las conclusiones ya más o menos las fuimos dando. Entre noviembre y febrero, intensidad débil, eso es primera conclusión. Seguramente la neutralidad que ya está afianzada va a ir hacia La Niña y hacia una niña débil, ¿no? Y bueno, esto es importante, ¿no? La entrada al invierno que se hizo dentro de un marco de un fuerte retroceso de lluvia no tiene nada que ver con el fenómeno La Niña. No tiene que ver con el fenómeno La Niña. Lo aclaro eso porque justamente estas charlas también son buenas para que ustedes conceptualmente afiancen algunos conceptos meteorológicos y a partir de afianzar esos conceptos puedan leer mejor la información climática. Eso es muy importante porque finalmente ustedes toman decisiones muy significativas en términos económicos. Y también esto es importante, que lo sucedido en las últimas campañas de La Niña, sobre todo las 3 niñas consecutivas de la campaña 20 a la 22, no dejaron un antecedente como para que eso se repita. Es decir, que cada vez que aparezca un fenómeno de La Niña, si este año aparece un fenómeno de La Niña, vienen otros 2 años más con fenómeno de La Niña. No es así. No es un antecedente que avale una recurrencia, ¿sí? Eso es importante también. Bueno, vamos a apurar un poquito porque si no me voy a comer el tiempo del otro orador. Vamos a ver los indicadores de escala regional, que esto es importante, sobre todo la posición del anticiclón. Si alguno estuvo en la HAT de trigo el año pasado, hay cosas que ya habré mostrado, pero es muy importante ver el gran motor del clima de la región pampeana y de gran parte de Sudamérica, es la correcta ubicación del sistema de alta presión, que tiene que estar siempre sobre el Atlántico, y eso genera un movimiento de las masas de aire
templado y húmedo desde los trópicos hacia la zona núcleo, hacia nuestra zona en particular, al CREA Azul en particular, ¿no? Bueno, eso es el buen funcionamiento del sistema de alta presión. Cuando yo en algún momento ponía grafiquito, le puse anticiclón, falta lluvia, como que le ponía como que funcionaba mal. Lo que pasa es que a medida que el anticiclón se empieza a meter sobre el continente, los movimientos de aire asociados en términos verticales a los anticiclones son descendentes, y movimientos descendentes no están asociados a lluvias. Entonces, a medida que los sistemas de alta presión se empiezan a meter en el continente, la escasez de lluvia es más probable, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene este patrón, por ejemplo, este patrón de anticiclón, con todo el continente tomado por el anticiclón, se dio más o menos entre mediados de enero y el 10 de febrero de este año. ¿Qué pasó? Cero lluvia o muy poca lluvia, el ambiente se secaba completamente y las temperaturas ascendían, ¿sí? A medida que escaseaban las precipitaciones, también ascendían las lluvias. Son contextos muy desfavorables y eso no tenía nada que ver, por ejemplo, con un fenómeno La Niña. Ese sistema de alta presión metido en el continente genera el mismo efecto que el fenómeno La Niña y estábamos bajo el signo El Niño. Entonces, son dos conceptos bien distintos. Entonces, y esto es un indicador de escala regional. Esto cambia en 10, 15 días, ¿sí? O sea, yo puedo ir desde una posición totalmente normal, parcialmente afectada por el anticiclón, a una posición mucho más afectada por el anticiclón. O sea, a eso me refiero con que son indicadores dinámicos. Y eso no lo ve uno 6 meses antes. Por eso cuando ustedes escuchan hablar de tendencias climáticas, siempre van a escuchar hablar del niño, de la niña, porque son los únicos que se pueden anticipar con tanto tiempo, ¿no? Con tanto tiempo, en el sentido de 6 meses, incluso a veces en un periodo más largo. Esta, por ejemplo, es la situación actual. ¿Ven? Sistemas de alta presión metidas en el continente, ven ahí sobre el sur de Mendoza, La Pampa, Neuquén, y desde el Pacífico Sur, sistema de alta presión metiéndose en el continente, ¿sí? Entonces, y un sistema de baja presión a la altura de Malvinas. Eso genera un flujo de aire muy intenso del sector sur, sudoeste. No hace falta que se les explique, han escuchado seguramente la noticia de lo frío que está la Patagonia este año. ¿Sí? Las temperaturas mínimas medias en Patagonia han estado en 10, 12 grados bajo cero en todo el mes de junio. O sea, ese frío es el que nos está entrando en estos días. Por eso van a venir heladas consecutivas fuertes. Entonces, ese sistema de alta presión, a que se empiezan a meter desde el Pacífico Sur hacia el continente, no está fuera de lugar en esta época del año. O sea, normalmente en esta época del año vemos un retroceso de la lluvia. Lo que pasa es que, claro, cuando venimos de un mayo y de un junio tan pobre de agua, el comportamiento normal de los anticiclones en julio no me ayuda demasiado. Que yo se los explique conceptualmente no me ayuda demasiado a llenar los perfiles de alguna manera, ¿no? Pero no deja de ser normal. Ese es el punto. Normalmente en julio en esta zona, ¿qué pueden llover? 20, 25 milímetros. Y los pronósticos no lo están mostrando. Los pronósticos no están mostrando 20, ni 15, ni 10 milímetros, ¿sí? Porque tenemos estas entradas de aire frío. Con estas entradas de aire frío es muy difícil que se revierta el patrón seco que tenemos ahora. Pero todavía los perfiles creo que tienen para dar pelea. Tienen recarga como para dar pelea. Bueno, la otra herramienta importante de corto plazo o de mediano plazo o de escala regional es la cantidad de frentes que avanzan desde la Patagonia. Eso se monitorea con un indicador que se llama oscilación antártica, en la sigla es AAO, ¿sí? Modo anular austral también, pero bueno, se monitorea con un índice. Y ese índice tiene un valor numérico que también puede estar en valores positivos o valores negativos. En valores negativos quiere decir que tengo una mayor frecuencia de sistemas frontales que llegan a la región pampeana. ¿Y por qué me interesa eso? Porque si yo tengo un ambiente muy húmedo en la región pampeana y tengo mayor frecuencia de sistemas frontales, tengo mayor probabilidad de que se den lluvias. Entonces yo en este momento estoy en una fase relativamente negativa,
¿sí? Ahí están oscilando. Fíjense que la línea negra, miren, no observen las líneas rojas, solamente la línea negra, está relativamente negativo. Entonces quiere decir que podría tener muchas entradas de aire frío en los próximos 10 días. Si yo tuviese mucha humedad en el ambiente, si yo tuviese una masa de aire tropical que llegó en los últimos días, potencialmente podría tener buena lluvia, pero no es lo que ha sucedido. No es lo que está sucediendo. Estamos con un ambiente bastante seco. Entonces, lo único que van a traer estas irrupciones de aire frío es más aire frío y seco. No tenemos opciones de corregir el escenario actual en el corto plazo. Por eso el mes de julio, estamos a 4. No es una buena noticia, pero no creo que el mes de julio tenga grandes soluciones desde el punto de vista de la lluvia. Fase negativa, entonces, y esto de nuevo, esto no es un indicador como el fenómeno del Niño. De nuevo, disculpen que sea reiterativo, esto se trabaja en un periodo de tiempo mucho más corto. Esto son 15, 20 días, es intraestacionalmente, no se compara con el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño y la Niña son meses. ¿Sí? Y bueno, ya como para ir a las conclusiones y dejar, a ver si les puedo acercar algo que les ayude para tomar decisiones, ¿no? Porque bajo estas circunstancias, partiendo de este mapa, vamos a ver qué podemos resolver. Esto entre todos van a coincidir conmigo como viene en la mano. Este es el escenario actual de reserva. Yo creo que en campos barbechados, que están bien cubiertos, que cerraron bien la cosecha y no tienen ninguna cobertura, el escenario es mejor que esto. Esto dice reserva regular en la zona CREA Sur. Yo creo que hay más agua ahí. Hay más agua ahí, superficialmente está flojo, pero si el campo quedó en barbecho, está en descanso, me parece que la situación está más acomodada. Ya te me estás acercando, Román, ya voy terminando. Me das miedo verte cerca, ya voy. En la reunión de A Todo Trigo en Mar del Plata me ponían así unas tarjetitas, verde, amarilla, ya 5, fuera, chao. Listo, te fuiste. Bueno, este sería el agua que necesitamos en las próximas 2 semanas. O sea, volviendo a este mapa. ¿Cuánta agua me pide este mapa para corregir y volverse adecuado? Siempre que el modelo sea válido. Bueno, me estaría pidiendo más o menos para la zona de ustedes entre 20 y 40 milímetros. 20 milímetros serían las lluvias normales. O sea que en 2 semanas me lluevan las lluvias normales con todo lo que vine diciendo yo, que el frío, la sanata que les hice recién de que no va a llover. Estadísticamente lo que me está pidiendo el modelo son 20 a 40 milímetros para recomponer y volver normal el volumen de agua, ¿no? Las reservas hídricas. Bueno, es un escenario difícil de conseguir. ¿Por qué? Y porque miren los pronósticos. Esta es la próxima semana. No hay agua para toda la región pampeana. ¿Por qué no hay agua para toda la región pampeana? Por esa flecha que yo le puse, anticiclón, baja presión, frío, seco, Patagonia. Listo, en la próxima semana no viene agua. Entonces, uno ve un cambio de patrón en el corto plazo. Miremos los próximos modelos. Ahora ya, como yo quiero estirarme en el tiempo, también tengo que considerar una escala de espacio mucho más grande. ¿Y esto tiene más precisión que esto? No, esto es más preciso que esto en términos de lo que va a suceder. Esto es menos preciso, pero lo que me permite es decir, en términos de grandes regiones, cómo va a seguir el mes de julio, a gran escala. Y a gran escala sigue seco. ¿Aparecen mejoras? Sí, aparecen mejoras. Ven que aparecen lluvias de nuevo en Río Grande del Sur, en Mesopotamia. Lentamente como que empieza a aparecer una llegada de aire tropical. ¿Pero a dónde va a llegar el aire tropical primero? A la Mesopotamia. No va a llegar a la zona central, a la zona núcleo, ¿no? No es época en que habitualmente llegue. Pero eso quiere decir que posiblemente algún alivio, si algo de esto se valida, algún alivio en julio, a finales de julio, transición hacia el mes de agosto puede haber. Yo no creo que sea un alivio importante. Lluvia de 10 milímetros, podremos llegar a pescar algún 10 milímetros en lo que resta de julio. Y si eso se da, es última semana de julio, no antes. Entonces, mensaje del corto plazo es el agua que hay que cuidarla mucho y esperar un poquito que remonte el mes de agosto y que empiece a ceder la influencia del aire patagónico. Mientras el aire patagónico sea el que domine la situación,
la corrección de la lluvia, no van a llegar. Y de nuevo, nada que ver la niña. Nada que ver la niña. Acá tienen algunas proyecciones mensuales que son a modo experimental. Yo las muestro simplemente porque se ven en muchos sitios y prefiero yo comentarlas acá porque de todas maneras las van a ver. Esto es, por ejemplo, para el mes de agosto. Ven que en el mes de agosto la zona de ustedes, el sur de Santa Fe, está en blanco. Eso quiere decir que puede pasar, en general, la anomalía está dentro de los valores normales. Si uno considera el valor normal de 20 a 25 milímetros, podría llegar a aparecer una lluvia de ese tenor en esta zona para el mes de agosto, pero no en la primera parte. Si eso aparece, va a aparecer en la última parte de agosto. Yo creo que todavía la primera quincena de agosto va a ser todavía muy influenciada por la presencia de aire patagónico. No vamos a tener grandes mejoras. Y acá está la clave para mí de la campaña de maíz, la posibilidad de que se valide este escenario, que aparece un verde. Un verde quiere decir, cuando nos vamos al mes de septiembre tiene un crecimiento de la precipitación entre 40, 45. Estoy hablando de valor estadístico, no estoy hablando de pronóstico ni de lo que va a llover. Cuando yo le digo 40 es el valor estadístico de Venado Tuerto, ¿sí? Que para Rufino, para la Ulache es del mismo orden. Para todo el CREA Sur, Venado Tuerto es representativo. Podría llegar a estar en ese valor. Yo creo que podríamos tener en septiembre ese valor. Vamos a tener un arrastre negativo. Entonces, los perfiles no van a estar en condiciones ideales, pero si aparece esa situación, podemos tener el margen necesario como para arriesgar las siembras tempranas ahí en el mes de septiembre. Es una situación límite, border, ¿no? Si hubiésemos tenido un poco más de lluvias, 40, 50 milímetros más de lluvia en mayo y algo más de lluvia en junio, yo creo que en este momento estaríamos en el mejor de los mundos para iniciar la campaña de maíz. Pero como venimos de un bimestre seco y vamos para, yo diría, 40 días todavía con precipitaciones por debajo de lo normal, el escenario con el que vamos a ir al mes de septiembre va a depender mucho de que esto se dé, de que por lo menos estén las lluvias normales. Así que muy atento al pronóstico de corto plazo, al pronóstico de mediano plazo para tomar la decisión. Yo creo que se puede decir, por la persistencia que venimos teniendo, que de acá mínimamente hasta mediados de agosto no vamos a tener grandes situaciones. Y para la toma de decisiones, siembra temprana o no, o correrse ya a lo tardío, ver un poco el pronóstico de corto y mediano plazo, lo que pasa a partir del 15 de agosto, ¿no? Ahí está la clave de la campaña. ¿Por qué es importante? Porque después de octubre no se ve muy bien en como que... Eso cuando lo pintan de amarillo quiere decir que las precipitaciones de octubre pueden estar por debajo de lo normal. No necesariamente quiere decir que queden sin lluvia, ¿no? O sea, en octubre ya es un mes de arriba de 100 milímetros acá. Pueden estar en 70, pueden estar en 80. ¿Sí? Puede haber un déficit ahí. ¿Sí? Pero bueno... Esta es la tendencia, por eso la traigo, porque a veces cuando ustedes miran sin ninguna explicación la tendencia del servicio meteorológico, ustedes miran este mapa que dice julio-septiembre y está todo pintado de marrón, la lluvia, quiere decir que va a estar todo el tiempo por debajo de lo normal, todo el trimestre por debajo de lo normal. Es posible, ya le estoy de acuerdo con ese mapa en la primera parte, sobre todo hasta mediados de agosto. Yo creo que no vamos a tener grandes cambios, las precipitaciones van a estar por debajo de lo normal, pero después va a haber auxilios temporarios, intermitentes, quizá no los ideales, pero va a haber auxilios, ¿no? Y ustedes saben en su lote cuánta agua le falta. Ustedes saben perfectamente que no necesariamente a veces es necesario, bueno, perdón la redundancia, no es necesario recibir toda la lluvia que necesitamos si el perfil tiene una recarga aceptable, ¿sí? Entonces, incluso con un escenario con precipitaciones por debajo de lo normal, ustedes podrían tomar la decisión de hacer el maíz temprano. Pero tiene que haber algún aporte de lluvia ahí digamos, en el comienzo de septiembre. Y yo creo que eso es posible. Ya estamos, ahí cerramos. Bueno, hay otra tendencia ahí que muestra un escenario bastante seco para julio-septiembre, validando eso. Y esto ya, como para ir cerrando, es un escenario que muestra cómo se comportarían las reservas. Es un escenario, un modelo
estadístico, pero en el cual están simulados 3 escenarios posibles del comportamiento de la lluvia. Uno húmedo, uno normal y otro seco, desde hoy hasta el 1 de septiembre. ¿En qué valores estamos? Más o menos alrededor de 70 milímetros sería el húmedo. O sea, obviamente que yo me estoy contradiciendo si digo que lo más probable va a ser el escenario húmedo. El escenario de la izquierda, yo lo tacharía, o sea, sería muy optimista de decir que voy a tener el escenario húmedo definido hasta el 1 de septiembre. Incluso así, yo creo que lo que va a predominar, o sea, va a estar mucho más cercano a esto, a los 30, ¿sí? En 30 o menos. No creo que derivemos en una situación de sequía y recuerden lo que les dije antes, que estos son modelos que contemplan una pastura que vino consumiendo todo el tiempo. Muchos de los campos de ustedes, los lotes de ustedes, están en barbecho, no están consumiendo nada. O sea que este es un escenario de mínima, ¿sí? Es un escenario de mínima en cuanto a demanda. Así que yo creo que con 30 milímetros hasta el principio de septiembre uno podría esperar que eso se solucione. Yo creo que el nivel de precipitaciones hasta el principio de septiembre quizá no alcance ese valor. Entre los 20 y los 30 se va a dar. Es un valor pobre para la zona, la verdad, ¿no? Pero si yo ya le taché el mes de julio como posible proveedor de lluvia, ya le estoy sacando 15 días al mes de agosto, le estoy pidiendo 30 milímetros a la segunda quincena de agosto. Es como mucho. Entonces, el escenario va a estar ahí con lo justo. Por eso va a depender mucho de lo que pase ahí en el cierre de agosto y principio de septiembre. Bueno, ya como para cerrar y dejar los conceptos más claros, las reservas obviamente se ajustaron a la baja, mejoras hacia el final de agosto, transición hacia septiembre, lo que se está viendo. La mejora que se está viendo va a estar posiblemente, no puedo asegurar que para todos va a ser igual porque no sé cuál es la condición de sus lotes, pero muy posiblemente sea aceptable como para que puedan arriesgar una siembra. Ahí sobre esa mejora va a haber que aplicar la agronomía, ¿no? Todos los conceptos que seguramente van a seguir desarrollando hoy, de acuerdo a lo que se pueda recargar, a ver qué decisión se puede tomar con la siembra. Bueno, este patrón seco que tenemos ahora está instalado, ¿sí? Porque estamos recibiendo más aire frío y seco, ¿sí? Si no llegan, o sea, si bien las lluvias que tenemos por delante son bastante pobres, si no aparecen esas lluvias de septiembre, seguramente vamos a tener un condicionamiento de la siembra de septiembre. Pero bueno, como les dije, eso es algo que vamos a tener que ir viendo cómo surge en un periodo más cercano, ¿no? Porque ya depende más de la escala regional del corto plazo, del mediano plazo, ¿sí? En general, como que el próximo trimestre tiende a estar por debajo de lo normal la lluvia. Eso no se puede negar. O sea, ahí como ya tenemos un desarrollo muy firme, mínimamente de acá hasta mediados de agosto, avanzado el mes de agosto, donde la precipitación va a estar por debajo de lo normal. Entonces, recuperar las lluvias normales en lo que falta es difícil, es bien complejo. Bueno, importante, indicador de escala global, fenómeno de la Niña, seguramente va a aparecer. La afectación estadística del fenómeno de la Niña más importante es última parte del año, noviembre, diciembre, en esta zona también, en casi toda la zona, desde octubre hasta diciembre. Ahora, esa afectación no se da siempre igual, es lo que decíamos al principio, y mucho menos la posibilidad de que sea contundente con un fenómeno tan debilitado como está. Entonces, conclusión más importante, y yo soy meteorólogo, no soy agrónomo, la conclusión agronómica la van a tener que desarrollar ustedes acá a lo largo del día. Si no aparecen las lluvias en septiembre, potencialmente van a tener una buena oportunidad para hacer maíces tardíos, pero ahí van a tener que lidiar con la aparición o no de la chicharrita o no. Bueno, eso de nuevo son temas agronómicos, yo los estoy orejeando, pero los escucho hablar, entonces yo digo, les recomiendo, para mí, ¿no? Yo decía, les recomiendo sembrar tardío. Y la conclusión sería, si no aparecen esas lluvias de septiembre, obviamente van a tener que ir a los tardíos, ¿sí? O sea, o valdría la pena arriesgar sembrar temprano igual con falta de humedad. Bueno, es una decisión difícil ahí que van a tener que tomar.
Es lo que expone la campaña, ¿no? Y bueno, en cuanto a temperatura, es lo final. Es como que el invierno va a ser un invierno más riguroso que los anteriores. Eso, si quieren, ya lo último, ya tiene una buena lectura de cara a limitar el proceso de contaminación que dejó la chicharrita. En ese sentido, está buena, la lectura es buena. Posiblemente la parte más negativa de esto es que septiembre seguramente tenga alguna helada, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que si empiezan a aparecer algunas masas de aire tropical llegando ahí en la transición agosto-septiembre, vamos a tener mejores posibilidades de tener mejoras pluviales, ¿no? Por lo menos esa mejora que estamos esperando para la siembra. Bueno, esas son las conclusiones generales. Espero que con estas conclusiones puedan arribar después a decisiones finales interesantes en este taller. Les agradezco muchísimo la atención. Y cualquier cosa, si quieren comunicarse conmigo, más allá de la pregunta que quieran hacerme ahora, pueden escribirme a ese correo y estamos en contacto. Muchísimas gracias y cualquier duda, estoy acá para contestar. Este micrófono acá no anda. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Es como el básquet. En el último minuto se va a definir todo. Me llevé esa conclusión. Pero resta toda la agenda como para seguir tratando temas técnicos que apoyándonos en este pronóstico para adelante de mediano plazo, le va a ser de utilidad a todos los disertantes. 2 preguntas. Solo 2 preguntas que estamos pasado el tiempo. 2 preguntas que hayan quedado pendientes, aclaratorias. Ajá, voy yo con este micrófono. Buen día. Muy bien la explicación, Germán. Clarísimo. Bueno, nombraste algo de algún frío que pueda haber en septiembre, si no entendí mal sobre el final. Y quería consultarte si para el verano hay alguna probabilidad, ola de calor, algo de eso, si se está visualizando algo. Muchas gracias. Sí, mira, el promedio, este año, como hablamos en la charla por ahí, comparado con el anterior, en esta zona y en gran parte de la franja central, el promedio de olas de calor en el verano es de 4, entre 3 y 4, fuerte, ¿no? Persistente. Olas de calor son 4 o 5 días, temperaturas mínimas, máximas altas, todo lo sabemos. En la campaña anterior tuvimos 8, duplicamos. Y esta campaña tuvimos solamente una, pero fue súper extendida, ¿sí? Fue desde el 15 de enero, prácticamente no se dio, casi el 20, empezó el 20 más bien, hasta el 5 fueron. En general, con los escenarios de la Niña, esa tendencia, la tendencia de la ola de calor tiende a disminuir, no es más frecuente. Así que yo, en todo caso, esperaría el valor estadístico, del valor estadístico hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? 4 o menos, ¿sí? Yo no creo que se den ese escenario. Sobre todo, más tirando a un fenómeno de la niña débil o prácticamente una neutralidad en el momento de definición de la campaña, que va a ser segunda parte de enero o febrero. Así que en ese sentido no estaría tan preocupado. Bien. ¿Una más? Lo despedimos a Germán. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quedó muy claro. Gracias.